Sara Antuña. Carlos de Pando. Hoy tenemos quizás a la directora española más internacional de nuestra historia, que es Isabel Coixet. Veo tu dato y te lo subo. Posiblemente al más internacional y así, a lo bobo, en IMDb dice que tiene 260 créditos. Hostia. Creo que no podemos preguntarle por todo eso, pero sí podemos preguntarle, por ejemplo, por su última película. Correcto, Tres adioses, Eso es. que ha sido un éxito en Italia y ahora está en cartelera en los cines españoles. Sí. Y vamos a hablar con ella de Tres adioses, pero hablaremos un poco también de toda su carrera en general, no de los 260 créditos, pero de lo que nos dé tiempo. De guión, de desarrollo, de escritura, de todas estas cosas. Correcto, así que esto ya se ha hecho con Isabel Coixet. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Estamos con Isabel Coixet aquí. ¿Qué tal? Mejores gafas que las mías. Pues sí, la verdad. Sí, claramente. Esto va a suponer un antes y un ¿Cómo después. estás? Estoy cansada. Porque ahora los directores tenemos que ser como los del Far West que iban de pueblo en pueblo con los crecepelos, ¿no? Aquí hay un crecepelo. ¿Aceite de serpiente? Ese, eso. Y entonces, claro, esto me parece un poquito demasiado. Sí, ¿no? Mucha promo, mucha movida. Y sobre todo que te aburres, ¿no? Bueno, yo me aburro. Hay gente que, como le gusta su voz, pues están encantados, ¿no? De haberse conocido y de salir en las cosas. Yo es que no. A mí me gusta hacer lo que hago, me gusta escribir, me gusta rodar. Todo lo que no sea eso, además, bueno, comer, cocinar, no me interesa. Pues bueno, intenta hacerlo rápido. Sí, vamos a hablar de escribir y de dirigir, pero vamos a empezar por el principio, que es porque hiciste guionista o directora, no sé qué fue antes en tu caso. Yo creo que fue antes de... Bueno, fueron las dos cosas juntas, ¿no? Uh-huh. Las primeras cosas que yo hice en Super 8, pues eso, con los compañeros de mi cole... pues las escribía yo, pero como no teníamos dinero para el sonido, era todo cosas mudas. Uh-huh. Y luego es verdad que yo recuerdo exactamente cuando escribí el primer guión, que lo escribí gracias... Claro, yo nunca había ido a una escuela de cine ni de guión. Entonces lo escribí porque mi padre me compró una colección de números viejos de una cosa que se llamaba L'Avancée du Cinéma, que eran revistas que sacaban en Francia con guiones, el guión de Ciudadano Kane, el guión de las películas de Chaplin. Los guiones completos enteros. Sí, los guiones completos. ¿En qué año dirías que fue esto? Eso es una revista que está desde los 60 y yo creo que fue pues los 70 y el 74, 75, se acaba de morir Franco, 75. Entonces mi padre compraba así cosas que le parecía a él que me iban a interesar, pues me compró una colección de estas. Y yo vi, que tampoco es que hablara tanto francés en ese momento, pero yo vi que era, pues eso, estaba... El formato, ¿no? Uno, interior. Dije, interior, esto es que pasa dentro. Exterior, pasa afuera. Y yo vi esa estructura y me pareció muy clara y escribí un guión de un largometraje, no de un corto, que se llamaba Las hermanas Karamazov. Yo ahí lo dejo. Y era la historia de un tipo que estaba muy fascinado por unas dos vecinas suyas que eran como mayores y era un fotógrafo y entonces pues establecía como una relación perversilla con esas personas, con esas dos mujeres. Okay. O sea, que y entonces, pues desde entonces he estado escribiendo guiones, ¿no? Que para mí es una estructura que me resulta muy cómoda, no sé, me da la sensación de que yo pienso así ya, y así empecé. Bueno, vamos a hablar de tu última peli, que se llama Tres adioses, que estrenas ya. Hemos prometido que no íbamos a hablar de la muerte, porque te habrán dado ya mucho pero estuviste a punto de decir que no, precisamente por esto, ¿no? Por que hablaba de esto, el relato, ¿o no? Bueno, el relato, son varios relatos. La mezcla de los relatos. Porque me parecía que... primero, la autora del libro, Miquela Murgia, ya acaba de morir hacía como 2 semanas. Muy joven además, ¿no? O sea, en los 50... y me daba como mucho respeto, ¿no? Me parecía, oye, acaba de morir esta mujer, ya estamos aquí. Saqueando el cadáver. Exacto, ¿no? Y me daba como cosa. Y es verdad que primero dije, mira, ya si eso, pues otra cosa. Ya haremos, porque era un productor italiano que hacía muchos años que quería trabajar conmigo, y yo con él, porque es un productor como legendario del cine italiano. Ermanno Olmi, Los Taviani, Comencini... El señor fue productor de Portero de Noche, Liliana Cavani, o sea, era un señor como que
me parecía que tenía trayectoria impresionante. Pero yo qué sé, luego lo leí, me lo insistió, dije, bueno, tú envíalo, y cometí un error, ¿no? Que lo leí. Claro. Leí los relatos y es verdad que había muchos relatos, porque este es un libro de 14 relatos, ¿no? Que iban del COVID. Tema que me interesa cero, que nunca, o sea, me acuerdo cuando salía que todo el mundo quería hacer cosas del COVID y tal, yo decía, yo no quiero, yo lo que quiero es escapar de esto. No, lo de saldremos mejores con el COVID, todo esto me parecía todo como un espanto, ¿no? Como... Pero había dos relatos que eran la historia de Marta y la historia de Antonio, que me gustaban mucho y me parecía que había ahí pues que se podían cruzar bien, y pues dije que sí. O sea, que la idea del productor de Mano era que adaptaras uno de los de la pandemia. Él quería hacer una película más orientada. No, él había comprado todos los del libro y quería hacer algo. Vale. Él no me dijo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, he comprado esto. ¿A ti qué te parece? Y entonces yo le dije, pues bueno, pues vamos a eliminar los 12 relatos de la pandemia, que hablaban de cosas muy específicas, de la situación geopolítica de Italia en ese momento, porque el ejército en ese momento en Italia se hizo cargo, ¿no? O sea, las riendas del tema las llevaba el ejército. Y a mí, pues primero, ni lo sabía ni me importaba mucho, la verdad. Pero la historia de ellos dos... Luego hablé con mucha gente, pues, los hijos adoptivos de Miquela, hablé con Roberto Saviano, sobre todo, que Roberto fue la primera persona que me habló de Miquela Murgia, eran íntimos amigos. De hecho, él tiene un discurso en el funeral de ella, que fue como un funeral de Estado. Tú vas a YouTube y miras el funeral de Miquela Murgia y te das cuenta, te dan cuenta de hasta qué punto esta mujer fue importante. Sigue siendo importante, ¿no? Los hijos y mucha gente, pues sus grandes amigos me dijeron que para ellos que yo hiciera la película era una manera de que ella estuviera viva y de prolongar eso. Y no sé, me pareció que había una historia que contar y ya está. Así fue. ¿Y recuerdas exactamente qué fue lo de esos dos relatos? ¿Qué era esa cosa de los dos relatos que dijiste? ¿Es por esto por lo que quiero? El relato de Antonio era el de un hombre que deja a una mujer que no sabe por qué la deja, que me parecía como muy el extranjero, ¿no? Esa cosa del acto gratuito, pero que tiene unas consecuencias imprevisibles. Pero sobre todo había una cosa que me gustaba mucho, que a mí me pasa, ¿no? O sea, yo voy por ciudades del mundo donde he vivido y he vivido historias de amor, paso delante de un restaurante donde he estado con alguien y ha pasado algo que recuerdo, y me voy por la otra acera para no pasar delante. Todavía pasados los años. ¿Qué le ibas a decir? Le dejo una reseña chunga. No, yo las reseñas chungas no. Ganas no me falta, pero no. Entonces me gustaba mucho que él hiciera ese viaje de reapropiarse de la ciudad, que primero evitara todos los lugares, se cambiara de barrio, porque hay algo de culpa y de sentirse como un imbécil, ¿no? Porque no olvidemos que los hombres nunca quieren ser los malos de la película, ¿no? O sea, si recordáis en la película cuando están hablando de la enfermedad de ella, lo primero que él dice es: yo le he pasado muy mal. ¿Qué dices? A ver, tú dejas a una mujer, luego la mujer tiene una enfermedad y el que lo pasa mal eres tú. O sea, no tienes dignidad, ¿no? No, la respuesta es no. Y me gustaba el personaje de Marta también. Me gustaba un personaje que fuera huraño, que no quisiera hacer lo que no quiere hacer, que no quisiera ir a inauguraciones, ni a reuniones, ni a nada. Que justo en realidad, o sea, es un poco, entre comillas, el antipersonaje guión, el personaje que no quiere hacer nada, en realidad no desea nada, excepto que nada cambie, supongo, ¿no? Es una persona que le da miedo el cambio, que está un poco congelada en un momento de su vida, de su relación, y que ya le va bien así. ¿Te sientes más cómoda escribiendo cosas tuyas o adaptando? ¿O te es igual en realidad? Claro, yo ahora vengo de dos experiencias diferentes, ¿no? Una es una serie que he rodado en Francia para Arte, que son 8 capítulos que he escrito y dirigido yo, que me sentí muy bien haciéndolo y me sentí muy bien dirigiéndolo. Y luego es una escritura diferente, ¿no? Partes de una base, te gusta
hay una base ahí que es bonita, que de alguna manera te facilita un poco las cosas, porque claro, luego entra el respeto, la admiración, claro, esto no está, lo inventamos, no lo inventamos, ¿no? Que a veces lo pone incluso más difícil eso, ¿no? El decir con A qué te mí, quedas, con qué no. a mí me resulta más difícil la adaptación. Pero ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué hay tantas adaptaciones? No es porque los directores no tengamos imaginación, sino porque los productores tienen cero imaginación. Si ya hay un libro en el caso de Italia, no en España. El caso de Italia es un libro que funcionó muy bien porque era un fenómeno, ella era un fenómeno, el hecho de que hubiera muerto yo creo que alimentó hasta el morbo de que la gente comprara este libro. O sea, era un libro que en cuanto salió fue un número 1 en ventas. Claro, un productor que arriesga su dinero también, pues piensa, ya hay algo, hay una especie de garantía, ¿no? Entonces, a mí me ofrecen adaptaciones a punta pala, ¿no? Pero claro, yo no sabría tampoco adaptar algo que no me gustara. No... ¿Y para qué? ¿No? ¿Lo has hecho alguna vez a la inversa? En plan, he leído, yo qué sé, ponte Un amor, ¿no? Y decir, esto lo quiero hacer. Y has ido directamente a decir, bueno, compro los derechos y luego ya habré... Sí, en el caso de Un amor. Un amor fue así, ¿no? Vale. Sí, bueno, fue con Marisa Fernández Armenteros, que también es coproductora de este proyecto, pero sí, también lo he hecho. Y la librería también. Sí. Y en este caso, coescribes. Sí. La coescritura bien, mejor que escribir en solitario. Tengo que decir que a mí me gusta mucho escribir sola, pero también me gusta escribir con gente. Y en este caso, bueno, en el caso de Un amor, fui con Laura Ferrero, que nos entendemos muy bien, nos queremos mucho, y cada una es buena como en una cosa. En el caso de este, claro, yo era como... Claro, porque a Laura yo la conocía, ya sabíamos un poco cómo podíamos trabajar. Pero claro, este era un... Bueno, de hecho, los de la productora me hicieron como un casting de escritores. Anda, pues mira, esto es muy bueno. Pero yo les dije, a ver, no sé, vosotros decidme quiénes y yo veo lo que han hecho y a ver cómo me... Porque claro, de repente ver a 3 que tienes que escoger como si fuera un programa de estos, de Love is Blind, ¿no? O como en esto de los solteros. First Dates. No First Dates. Contacto. El de... No. Un príncipe para whatever. Bueno, uno de esos. Van a salir todos, quiero decir aquí. Uno de esos. Claro, entonces de repente pues me pareció que un escritor se llama Enrico Audenino. Hablé con un director que había trabajado con él, me dijo, oye, yo creo que os vais a entender, creo que sois afines en muchas cosas. Y desde el primer momento fue como... Enseguida dijimos, bueno, yo creo que lo primero que dije, COVID no, Antonio y Marta. Y dijo, mira, y me enseñó un cuaderno donde había escrito eso. O sea que desde el principio yo creo que los dos vimos muy claro por dónde ir. Luego es verdad que una vez hecha la estructura y escrito tal, cuando ya estaba, tengo que decir, aprobado el guión, yo de repente leía el guión y yo qué sé, es que esto está bien, pero me parece que le hace falta algo más, un meneo, ¿no? Que esto... Y es verdad que después del rodaje de la serie en París me encerré y porque, claro, íbamos a rodar la película en febrero y me cogió como esta angustia de voy a rodar algo que estoy convencida al 70%, pero este 30% me lo tengo que currar. Y lo hice, se lo dije a Enrique, digo, Enrico, déjame que haga esto yo sola. Y ahí pues salieron, bueno, cosas que llevaba pensando, pero que no, supongo que por la inmediatez del rodaje, pues salieron y no, estoy contenta. ¿Y dirías que fueron estos aspectos cosas que tienen que ver más con guión o más con el planteamiento ya visual de la película? Que dices, esto sé que cuando lo tengan que llevar a escena, digamos, me voy a trabar. Yo procuro que cuando escribo no me marque, bueno, no es que lo procure, es que no me marca pensar cómo lo voy a dirigir, extrañamente. O sea, separas bien las etapas. O sea, yo pienso, aquí tenemos que ver qué es lo mejor para este guión, ¿no? ¿Qué es lo mejor para que esto esté bien? Luego ya sí, eso ya me espabilaré, cambiaré, o a lo mejor pues esto que yo quiero hacer pues no va a poder ser posible por tiempo, presupuesto, por lo que sea, ¿no? No, eran cosas de guión, eran cosas muy de guión, de cerrar cosas, de cómo cerramos la película y que a una idea que había tenido, pues yo la quería poner en práctica, a ver, ¿no? No, esas cosas. ¿Y lo haces así por defecto? O sea, la última versión siempre es la tuya antes de pasar a la parte de dirigir, quiero decir. Siempre.
Sí. Y en el proceso previo, con él, ¿cómo curras? O sea, ¿curráis juntos todo el rato en el sentido de hacemos una estructura de la peli juntos y entonces cada uno se lleva una parte o yo escribo primero, escribes tú primero y luego le das a él? ¿O cómo fue en este caso? En este caso, además, era un poco complicado porque yo estaba en París montando, entonces, bueno, él se venía, pues nos sentábamos, luego yo iba a Roma, localizaba por la mañana, por la tarde nos sentábamos a escribir, pero la verdad es que fue como una cosa muy, muy fluida, no es que él se fuera o yo... aparte era en italiano, claro, él tenía que escribir... Él tenía que escribir en italiano, porque claro, yo puedo hablarlo, pero escribirlo es otra cosa. Totalmente. Entonces él iba a escribir, íbamos hablando y lo iba escribiendo, luego al día siguiente me enseñaba, pero bueno, es verdad que el último repaso sí, lo hice yo porque lo hago siempre. Y en general, o sea, cuando te enfrentas al proceso de escribir, ¿eres muy metódica? O sea, ¿eres de tus documentos previos, tu escaleta, tu tal, no te pones a dialogar o a hacer el guión hasta que ya está todo muy armado, o fluyes un poco más? Yo soy el caos personificado, o sea, puedo escribir un diálogo que va a estar en la secuencia 75 y un entreacto poético, yo que sé, que lo veo como por la primera parte, pero que a lo mejor luego está al final. Yo tengo cero método, cero escaleta. Bueno, sí, me hago una escaleta, pero que luego me la paso por el forro escribiendo. Es verdad que el hecho de tener 1, 2, 3, 4 te ayuda, porque es una base, pero luego es una base que yo personalmente es que me... Vamos, no. Bueno, esa es la función también de la escaleta, ¿no? Poder pasártela por debajo de la pata cuando ya ha cumplido su trabajo. Que no es... Bueno, sí, poco sí. quiero decir. No, claro. ¿Y esto es solamente cuando escribes tú sola o en general cuando escribes en equipo, pues con Laura o con Joan Potau o con quien sea? ¿Se adaptan un poco a este estilo caótico? Con Joan era todavía más caótico que yo. Con lo sí, cual, joder. Con lo cual el guión que escribimos juntos, aquello ya era el caos de todos los caos, ¿no? Pero era divertido. Es que el caos es divertido. Pero ¿y no te angustia esta cosa de no saber antes de ponerte el... O sea, esto que dice mucha gente de no, yo es que hasta que no tienes el final no puedes empezar a escribir, que es como, bueno, o sí, o sea, no saber a dónde vas. Yo cuando tengo el título ya pienso que ya vamos bien. Entonces, ¿con el título? Sí, a mí el título es muy importante, siempre lo ha sido, pero no tengo ningún... Yo qué sé. A ver, a mí es que angustiarme, a mí me angustia, pues que el otro día me dijeron que ya estaban en los Alpes y me dijeron, pues mira, de aquí a 20 años ya no va a haber nieve. Y yo, es un chiste, no va a haber nieve. Esto sí que me angustia. Ya, a mí un guión o dirigir no me angustia. O sea, no has tenido títulos provisionales, todos los que conocemos son los que eran desde el principio. Por favor, dime que a Los que aman se llamó Que me mate Mónica Bellucci o algo así. El título original de Los que aman era La hora de las nubes. ¿Ves lo que yo decía? Que me mate Mónica Bellucci. Claro, se fue, pero en aquel momento salió una película de Mario Camus que se llama No sé qué de las nubes y me dijeron, no, esto no puede ser. Y entonces... Pues arranca con nubes y te finaliza con nubes. Quiero decir, sí, que claro, estaba perfectamente bien pensado. Pero no lo sé. Empiezo a veces por el final, a veces por el principio, por el medio. El título sí que... Yo recuerdo eso de escribir en un papel cosas que nunca te dije, pensar, es la película. Lo que decías tú el otro día, ¿no? Del título del último disco de Bad Bunny. Pero pues dije que me gustaba, pero que te sonó también la historia, ¿no? Debía haber tirado más fotos. Debí tirar más fotos, que me hace como de, vale, pues ya sé un poco de qué va a ir la movida, ¿no? Sí. Pero entonces el título, de alguna manera para ti contiene el tema también, ¿no? Que también es esta cosa de qué va la peli. El tema. Es que a mí el tema... Es que el tema no sé lo que es. ¿Qué es el tema? Bueno, no sé si es que quieres hablar de algo cuando te enfrentas a ello y eso es el tema. Es que yo nunca parto de querer hablar de algo. Ajá. ¿Lo encuentras luego o ni siquiera? Bueno, lo encuentran los demás, que es su trabajo, ¿no? Hombre, pero algo tendrás ahí. O quiero decir, sobre todo tengo unos personajes. Okay. Para mí es... O sea, yo tengo unos personitas en la cabeza que se van ahí componiendo y entonces pues les hago que les pasen cosas y tal como son, les pasan las cosas de esa manera y así escribo. Nunca quiero, yo ahora voy a hablar de esto. No, nunca. No, evidentemente que hay temas que son que los sientes como propios, que son los tuyos, que no sé, yo me voy a una mantequerías leonesas, ¿no? Que es un lugar en Barcelona de producto así, bueno, ¿dónde me voy? Me voy a las anchoas. O sea, que no me voy al lomo embuchado. ¿Qué me parece bien el lomo? Pero el lomo embuchado, si me lo regalan, vale. Yo nunca compraré el lomo embuchado, pero yo veo ahí las anchoas. Ajá.
y voy para las anchoas. ¿Vale? No es que salgas de casa diciendo voy a ir a por anchoas como cada día. Es que inevitablemente te tira hacia las anchoas el asunto. No sé, yo soy Amor, como muerte y anchoas. una señora mexicana que conocí hace muchos años en las cataratas del Niágara, que veía la catarata del Niágara y decía, ese agua me atrae, me lleva. Y yo, no señora, no se tire. Pues yo soy esa señora. Te atrae, te tiras. Me tira. Volviendo un poco a la cosa de proceso, una vez que tienes el guión, o por lo menos estás satisfecha con lo que tienes, ¿cómo llevas el mundo notas, productores? De pronto que se opine sobre tu curro y hasta qué punto eres flexible con esas notas, escuchas o... A ver, yo creo que soy... A mí alguien me viene con una buena idea y yo no tengo ningún problema en decir, joder, tío, tienes razón, oye, muchacha, muy bien. No tengo... si me gusta... No tengo esa cosa de, no, claro, como no lo he pensado yo, voy a decir que... Pero si me vienen con gilipolleces, o sea, es que, vamos, por favor, o sea, lo siento, unos señores que no han escrito una línea en su vida, que encima me pasan unas notas que las ha hecho GPT, vamos, la mitad, seguro, y sobre todo que me vengan también con una idea que tú te das cuenta que esas personas no están viendo la película que tú estás viendo. Entonces, hay un momento en el proceso de notas que tú dices, igual... Oye, que no pasa nada, no es el fin del mundo. Igual no tenemos que hacer esta película juntos, ¿no? Evidentemente también te puede el posibilismo, es decir, bueno, les voy a dar un poco de carrete para que no se piensen que yo soy aquí, que me creo la reina de Saba, que a veces me lo creo. Pero vamos, a mí las notas no me puede parecer nada más aburrido. No sé, sentémonos, hablemos. ¿Se te ha ocurrido esto? Pues lo hablamos. Pero estas notas... Hemos pensado, ¿quién? ¿Tú y 4 más? ¿Tú, tu cuñado, tu mujer que les ha enseñado el guión un cachito y que no ha leído un guión en su vida? Tal. Claro, no sé. Ocurre. A mí me parece que es aburridísimo, además, ¿no? Para ellos también, ¿no? Porque como que nadie quiere darlas y nadie quiere recibirlas tampoco. Es como, pues, ¿por qué estamos haciendo esto? Exacto. Yo tampoco creo que la gente... Pero se siente como la obligación de, bueno, somos productores, tenemos que poner notas, ¿no? Pues, no sé, si crees en una persona, crees en este proyecto que lo has iniciado tú, encima, en este caso, ¿no? Pues, o sea, ¿no? Pues yo fatal. Fatal porque es que, y repito, alguien me dice algo y pienso, pienso todo lo que sea bueno para la película, pero en realidad no, lo que pienso es todo lo que a mí me parece que sea bueno para la película, adelante, sea de quien sea. Pero tonterías las justas y sobre todo perder el tiempo. Eso, mucha rabia, sí. Y redactar fatal, porque las notas están normalmente escritas por alguien que no sabe escribir. Te encanta, ¿eh? Wow. Es que me acuerdo, estábamos nosotros escribiendo una serie para HBO y en aquel momento estabas tú escribiendo Food y Love. Sí. Y estábamos con uno de los productores que daba notas allí, que era Steve, que es un señor británico, encantador y majísimo. Encantador. Sí, y Camila también. Y con Camila también. Pero hablábamos y yo creo que les preguntamos, ¿y qué tal con Isabel? ¿Y cómo son las notas y tal? Dice, no hace. No hace notas. Recuerdo que nos miramos en plan, dice, no hay derecho. Lo tiene clarísimo. A nosotros nos tupían a notas y era como todo que el rato. es verdad que el proceso, o sea, ya vimos que era la manera de trabajar de ellos y hacíamos, venga. Y de hecho era un proceso muy guay, que te dieran notas ellos porque eran muy buenos revisores y eran además muy generosos. En plan, todo lo que les gustaba se deshacían en elogios, fuegos artificiales. Sí, había mucho de eso. Muchísimo. Y las otras notas, aunque no era todo fantástico, eran preguntas y preguntas muy honestas. En plan, creo que no he entendido esto, es posible que sea por la diferencia cultural. ¿Nos podéis hablar un poco más de esto? Y de repente, ¿te acuerdas? Esa fue una buena experiencia. Me parece que las cosas que decían que tenían mucho sentido. Y de hecho con Steve nos reunimos muchísimo. Vino a Barcelona ya, que era como, bueno, chicos, ya aquí ya estás hecho. Bueno, porque le encantaba venir también. Le gusta mucho comer también. Le gusta mucho comer. Entonces era como, y sobre todo tener un interlocutor que viene del mundo del cine. Totalmente. No uno, bueno, que ha estado involucrado en 4 series mediocres. Que dice, a mí uno que ha estado en una cosa que a mí me parece la EZ, ¿cómo le voy a hacer caso? No tiene ningún sentido, ¿no? Protesto enérgicamente contra este desprecio hacia las series, que Food y Love es una serie, además. No, pero una serie que son la EZ. Ah, vale. No. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Porque hemos cagado contra las series de repente. Vale. Que no, series que no me has entendido. Que no me has entendido. Claramente. No, que hay series brillantísimas y tal. No. Se ha hecho 4 series que me parecen horrorosas y me está dando notas a mí. Pues no.
No, Claro. no. Y lo ves, ¿no? Quiero decir, pues hay plataformas que hay gente allí juzgando guiones que dices, si no has escrito uno bueno en tu vida y ya tienes una edad y ya no vas a hacer uno bueno, porque es que porque ya, o sea, claro, ¿qué me estás contando? No, es que tenía no sé cuántos públicos. No, aquí no estamos hablando de quién ha ganado pasapalabra. No, que ha tenido mucha audiencia. Me la suda. O sea, esto es malo. Y será malo que lo vean 5 moscas o 5 millones. Y más allá de las notas de productores, que ya ha quedado súper clara la opinión. ¿Has visto? Muy buenos Os ha clips. gustado, ¿eh? Muy buenos clips. Bien, ¿Os ha gustado el tema? Por ejemplo, cuando te toca con los actores, las lecturas y reescrituras que siempre hay, un poquito al menos, ¿con ellos esto lo llevas mejor o también es como tú de dónde vienes, pero usted quién es? No, ahí es diferente. Un actor va a salir ahí a defender lo que tú haces. O sea, cuidado. No, bien. Es que no tiene nada que ver. No tiene que ver unos egos y vanidades heridos por ahí y luego un señor que tiene... Alguien que sale y que encarna lo que tú has imaginado. Ahí... esta personita, tiene que entender, tiene que saber, tiene que estar convencido de lo que va a hacer y decir, tiene sentido. Eso es diferente. Pero bueno, igual que digo esto y me cargo, pues a unos cuantos que ya sabéis quiénes son. Ellos saben, y ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Tengo que decir, ¿no? Ahora mismo he escrito y dirigido 8 capítulos de una serie para Arte. Es una serie de es una plataforma franco-alemana que espero que alguien lo compre aquí. Espero. Tengo que decirte, no, es una gente que ha estado implicada en mogollón de películas, que ha hecho producto arriesgado, que coño, cuando te dicen algo lo dicen con un respeto y con una, oye, mira, nosotros hemos pensado esto porque si vas a este público, esta premisa que tú dijiste no nos parece que esté aquí. O sea, a mí lo que tenga sentido, adelante, tonterías, la ajustas. Y tengo que decir que ha sido una experiencia buenísima. Los 2 primeros capítulos fueron, yo pensaba, uy, pero luego una vez establecido qué contamos y cómo lo contamos, todo fue una seda. O sea, fue los 2 primeros sí que fue un poco sudar, pero bueno, sudar también forma parte del O sea, a la hora de escribirlos, quieres decir, o sea, en el proceso de centrar un poco esta idea que yo tenía del mundo de la serie, cómo iba a ser, porque ya también es una serie que tampoco me dices, ¿y a qué se parece? Yo digo, es que no se parece a nada. Podemos contar de qué va para la gente que lo esté escuchando, ¿no? Sí. De una guionista con flequillo y gafas. De una guionista con flequillo y gafas que llega a París de un pueblo y que pues, quiere hacer una película que todo el mundo le dice que ¿dónde vas con esto? Vaya. Básicamente. Ok. Y que entonces encuentra un mentor que es un famoso guionista americano que lo interpreta Tim Robbins, que su misión es hacerle de coach del guión, ¿no? Es un mentor de un proyecto. Entonces es la lucha entre los dos, a la vez que vemos como, bueno, pues ella comparte piso con una chica muy perdida y con un chico bastante perdido también, ¿no? Y como, pues eso, esa cosa de las personas que tienen un sueño en la vida, los que van buscando algo que les haga levantarse por la mañana de la cama, los que quieren encajar pero lo que les gusta en realidad les va a hacer que no encajen, ¿no? Y de eso va la serie. Okay. Que se estrena el 19 de marzo en Francia. Muy bien. ¿Y fue difícil estos 2 primeros capítulos porque, en cuanto a escritura, digo? Sí, porque, claro, es una comedia, es una tragicomedia, no hay tragedia, hay algo de drama, pero el tono ligero, ¿no? El tono era complicado. Era complicado para mí explicarlo y escribirlo. Pero una vez, sobre todo al final del segundo capítulo, luego todos los demás, los 6 siguientes, fueron muy no sé, la verdad, ha sido una buena experiencia. Volviendo al curro con actores, ensayas mucho, o sea, ya sabemos que sí que es verdad que les escuchas y que supongo que, no sé si escucharles implica que permitas aportaciones en el sentido de... Absolutamente.
permito aportaciones, deseo aportaciones, me parece que son necesarias. Bueno, sí hay gente que simplemente tiene esta cosa del guión de hierro, que como esto no lo toca nadie y ya está, ¿no? Pero con los actores... Ay, qué aburrido. A mí me hace un aburrimiento esto del guión de hierro. A ver... Hay peña que hace esto todo el rato también, que es, o sea, quiero decir... Las que es cartas como... de San Pablo, tú ahora ahí vive... ¿Cuántas interpretaciones de las cartas de San Pablo que están además en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas? Contéstale. Yo no digo nada sobre las cartas de San Pablo. No hay nada que sea sagrado y no hay un nada guión piedra. menos que nada. ¿Ensayas mucho? No, me aburre ensayar. ¿Por no quemar el texto? O sea, por no quemar el material. Sí, me parece que hay cosas que hay cosas que la magia del momento sé que las va a hacer florecer, ¿no? Entonces, no sé, a mí es que ensayar... Por eso no me gusta dirigir teatro, porque... Demasiados ensayos. Estoy todo el rato ensayando y 5 pasitos para adelante y 18 para atrás me horroriza, ¿no? O sea, de alguna manera esa división acorazada Panzer, que es un rodaje, me gusta mucho más y va mucho más conmigo. Es que a mí en la vida no me gusta repetir. Pero ¿y esa cosa de la magia del momento también la aplicas al momento de dirigir? O sea, quiero decir, ¿planificas muchísimo y vas súper preparada al rodaje o también te dejas margen a...? Que eso es otra cosa, ¿no? Pues no son los actores. Yo voy muy preparada al rodaje. Muy preparada por una sencilla razón, porque me gusta también localizar sola. Y cuando tú localizas y estás solo, no con los 18 allí tomando medidas, haciendo ruido, y tú estás allí y dices... Y estar en el lugar donde van a... O sea, localizar, escoger los lugares... saber dónde estás tú respecto a eso y respecto a lo que has escrito, entonces vas preparado. Si has estado todo el rato con 18 a tu alrededor, yo no sé cómo la gente se lo prepara, porque... Bueno, pero planificaciones y estas cosas, mandar documentos al equipo antes. ¿Haces documentos de curro para la gente? No. Tiene pinta de que hace cenas. En plan, sentaos, hablemos. Hablemos, pero hablemos cada uno de lo que quiera hablar. No hace falta hablar de la película. Es más, sobre todo, no hablemos de la película. Por favor, no hablemos de la película. Sí, pero es esta cosa de transmitir un poco. Hablabas antes del tono, que en realidad siempre es la cosa más inasible y más difícil de identificar, que yo creo que, pero esto ya es súper personal, creo que en tus pelis el tono siempre es de las cosas que están más claras. O sea, quiero decir, yo veo cosas tuyas y digo, o sea, sé, igual porque lo sé ya, pero o sea, siento que tienes un tono muy claro a la hora de hacer tu cine o de las cosas, de cómo quieres contar las cosas que quieres contar, pero para transmitirle todo esto al equipo, pues yo qué sé, hablas con... Igual trabajas siempre con gente muy cercana. No, pues en este caso pues era un equipo italiano que vamos, era la primera vez que trabajaba con este director de foto. No, pero también tengo un hábito muy, no sé, de compartir siempre lo que pienso en cada momento desde que nos sentamos un día. Hola, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? ¿No? Es que tampoco es tan complicado, ¿no? Pero tanto documento. A mí me parece complicadísimo, pero ok. Tanto dossier. Hay muchos dosieres. Hay mucha fotocopia en las películas. Pero sirve ahora. para que la gente se quede muy tranquila eso, ¿no? El tener... ha hecho mucho trabajo, o sea, ha mandado una cosa así, entonces es como, vamos seguros. Ha hecho los deberes, igual no, ha hecho los deberes, efectivamente. Yo creo que si un director está tranquilo, los demás están tranquilos. Sí, ¿no? eso pasa todo el rato, Entonces, claro. pues yo estoy muy intranquila, pues cuando llega un autobús y pone que va a llegar dentro de 4 minutos y pasan 8, digo, sobre todo en Roma, ¿no? Que decía que iba a pasar dentro de 4, pasaba media hora y no pasaba. Ahí me pongo nerviosa. Y el caos ya no mola tanto, ¿eh? Ahí dice, pero no, en un rodaje puedo ser muy zen, cosa que no soy en la vida, porque sí, tengo una extraña seguridad, como sé que esto va a estar bien y no sé, y luego me doy, claro, y tengo que decir que luego la realidad me da la razón, ¿no? Yo me acuerdo, el día que estamos, el momento que Antonio va a buscar a Alba, ¿no? A su casa, que la espera. Yo decía, qué sosed. Esto no puede ser. Ya sé qué momento es. Sí. Y le digo a Paola, la de decorado, anda, vete, que he visto allí, había un anticuario, bueno, una almoneda, no era ni un anticuario,
tráete, que te deje un espejo que tienen ahí. Y la otra, tú tráete el espejo y vamos a ver, dos del equipo que se pongan por detrás. ¿Por qué? Yo qué sé, pues porque me parecía sosa la escena. Hombre, ¿te gustan los espejos? Y a los que aman cuando traen el espejo para la sala de esgrima. Anda que llevarlo allí al campo a Galicia, lo que Pegando un costó destellazo al sol. aquel puto espejo. Que además era bien grande, ¿eh? Enorme. O sea, mira la escala de los tipos que lo llevan, porque esto no es Era como muy grande. Yo qué sé, porque de repente pues en tu cabeza hay como... Sí, luego... No, porque el espejo refleja quiénes son ahora y quiénes fueron. Yo qué sé, porque me parecía soso así, normal, sin el espejo. Pero yo recuerdo viendo en ese momento, yo dije, ¿por qué hay un espejo ahí? Pero a la vez, pero dije, no sé por qué hay un espejo ahí, pero ya estoy más interesado en lo que va a pasar de alguna manera en esa escena. Bien. Cuando pasa el espejo por detrás, digo, ¿esto por qué? Pero eso es lo da divertido, igual, ¿no? Del cine. Totalmente. No que yo allí en mi mesa me imagino en espejo, sino... Pues tráete un espejo, ¿no? Tampoco pido nada, nunca pido nada que no sea... Lo había visto antes, ¿eh? Y ya llevaba un poco yo... Porque ya pensando en cómo va a ser la escena, pensaba, le falta algo. Igual que la escena de cuando el abrazo, ¿no? La escena no acababa así en el guión. La escena acababa que se quedaban uno frente al otro. Y yo decía, esto está muy bien en la cabeza. Se quedan uno frente al otro, corten, no pasa nada, el río. Y no sabemos... Pero de repente, pues eso, oye, Elio, pues nada, pues apriétala. De hecho, la aprieta muchísimo, ¿no? Su abrazo muy brusco. Yo lo pasé casi la mata. Es como que tiene cáncer, cuidado. ¿Qué pasa? Perdón, que casi spoiler. la rompe, ¿no? Que la otra también se quedó. Pero quedó muy bien, así que... Sí, funcionó guay eso. Pero yo esos palpitos los tengo y no tengo miedo de tenerlos, ¿no? Y aparte es que me divierte, ¿no? Y luego pienso, bueno, pues igual... En el montaje pienso que lo del abrazo es un poquito demasiado. Pues bueno. Eso te iba a decir, luego en montaje también respetas ese pálpito, ¿no? Sí. Dices, o sea, tenía eso que intuías en el momento, llega a montaje y dices, pues y de abrazo hay uno. De la toma cercana de ese abrazo hay una toma. No hay más. Vámonos a la última, ¿no? Bueno, la penúltima. ¿Alguna vez has tenido algún proyecto en el cajón o tienes algún proyecto en el cajón de esto que se te haya resistido mucho de decir, ay, ojalá? Sí. ¿Y que sigue ahí? ¿No te rindes con eso? En uno durante muchos años estuve ahí dándole tal y insistiendo, pero ya cuando tanta gente te mira como... Pero bueno, también en los proyectos hay un momento que es que ya no es su momento, ¿no? Y aunque he tardado, pues eso, en la librería fue no sé cuántos años. Fue como... O sea, y había un productor inglés y luego ya no había un productor inglés. Y vamos a rodar a Yorkshire, y la comisión de cine de Yorkshire decide que ya no hay comisión y que no podemos rodar allí. Entonces, pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? La historia de Nieva en Benidorm igual. La historia de Nieva en Benidorm empezó con un proyecto que teníamos que hacer 3 directoras, o sea, Claire Denis, Liv Ullmann y yo, sobre el concepto de la mujer fatal, que cada una era como un prototipo. La única que lo consiguió hacer fue Liv Ullmann, que hizo pues, una adaptación de Ibsen, y Claire, pues, el guión que había escrito lo adaptó a pues, una historia con Juliette Binoche en el espacio. Y yo hice Nieva en Benidorm con una historia que había escrito para ese proyecto. Pero vamos, 12 años antes de que la peli se hiciera. Claro, y el que se resiste tanto, ¿se puede contar ahí un poquito género o tema o premisa o algo? Porque ojalá diga un thriller con Calparsoro de robos de coches. No, es una película de ciencia ficción. Ok, muy bien. Suficiente, sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, ya veo que te ha gustado. Muy bien. Pues vámonos al final, sí. Acabamos con la última que es... ¿Pero me vais a regalar una libreta? Te vamos a regalar algo mejor que una libreta. ¿Mejor? Pero, sí, ya verás. Ya verás, fíjate. Fuera de cámara hablamos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pero una libreta también, ¿no? Sí, también. Vale. ¿Es el mejor consejo que te han dado o que tú le darías a alguien que estuviera o que vaya a empezar en esto? Me planteo mucho eso, ¿no? Y justamente ahora que he estado dando clase durante meses, siempre me daba mucho apuro realmente porque pensaba, estas personas están a punto de entrar en la industria. Algunos ya habían entrado y han hecho cortos. Había una chica que había hecho una película maravillosa. Y siempre era muy autoconsciente cuando les decía algo. Siempre les decía, bueno, en mi experiencia esto es, pero que yo creo que no sé, que la gente sea más libre, ¿no? Que
que no hay un método, que sé que todos vamos por la vida, incluida yo, buscando un método, ¿no? Buscando el libro de instrucciones, pero que no hay libro de instrucciones, que el libro de instrucciones lo construyes tú y lo construyes con instintos, con corazón, con lecturas buenas y no con vanidades ni egos, sobre todo con vanidad. El ego lo tenemos todos, vamos... la última persona del catering de una película tiene ego. La vanidad es lo que... La mezcla vanidad-ego es la que es peligrosa, porque te hace creerte algo que no... Vamos. Y sobre todo, las angustias y todo eso, pues... La preocupación está bien, tampoco en plan, uy, no, esto es un paseillo. No es un paseillo, ¿no? Pero no es la cosa más difícil del mundo. Y que lean muchos buenos guiones y que no sean, no, es que yo me he leído todos los guiones de Mad Men, pero bueno, es que los que escribieron Mad Men han escrito, han leído pues todos los guiones que han escrito los grandes guionistas de la historia del cine, ¿no? Y que tú ahora, una hora, tú lees un guión del I.L. Diamond para Billy Wilder y es la hostia. Sí. Y lees, no sé, hay autores también, por ejemplo, yo encuentro siempre que Peter Handke es que todos los libros que hace, es que yo pienso que tiene ahí una cámara en la cabeza. De hecho, dirigió una película que no estaba nada mal. Que vayan a la gente que ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Y que cero angustias y que adelante. Que busquen una colección de revistas francesas donde no haya guiones escritos para ver cómo va. Se puede encontrar todavía, ¿eh? Sí. Y a muy buen precio. Muchísimas gracias. De nada. Bla, bla, bla. Turra sindical. La turra ideal. ¡Guau! Bien, buena rima. Buena rima. Diana Rojo, Borja González, ¿cómo estáis? Cansados, pero aquí estamos, por lo que sea. Muy bien. Bueno, pues ¿de qué venís a hablarnos? ¿Qué pasa hoy? Pues hoy venimos a hablaros de mitología. En concreto de esos seres mitológicos, los unicornios de nuestra industria, que son los guionistas invitados a los festivales. Hombre, yo he oído hablar de ello, pero no creo que exista. No hay. Dice la leyenda que a veces se ha visto alguno en... cuando un premio o cuando una nominación es específicamente a guión, a veces se los ve, ¿verdad? Sí, por lo que sea. Por lo que sea. Pero si lo que está nominado es la obra completa, como que ahí la obra no tiene guión y entonces al guionista ya o a la guionista no se la ve ni se la espera. Sí, o sea, lo mismo cuando un proyecto se empieza, ¿no? a fraguar, cuando se empieza a escribir, pues ahí sí que se acuerdan del unicornio, pero por lo demás, cuando aquello se graba y después se estrena, pues nunca más se supo, la verdad. Y claro, lo que hemos venido es a preguntarnos un poco por qué pasa esto, o sea, por qué esta escasa o nula presencia de guionistas en festivales y que podríamos pensar que tiene que ver con nuestra falta de glamour. Esta falta de glamour evidentemente no que es se cierto nos asocia, esto. no es cierto para nada. Y además no hay más que ver la foto, también los looks de algunos directores, alguna directora que... gorra tal, americana eso no, y camiseta de cazafantasmas. Gorra, eso tampoco es glamour y ahí están. Correcto. Vamos a analizar un poco cómo funciona la gestión de invitados en los festivales, porque normalmente lo que hacen los festivales puede ser contactar con las productoras y decirles, requerimos la presencia de los... Sí, ¿quién viene? ¿Quién viene? Pues vienen queremos que vengan los responsables de la serie o de la película en cuestión, que por lo que sea siempre son productores, directores o actores y actrices. También puede ser que el propio festival diga a la productora, estas son las invitaciones, por favor, que gestionadlo vosotros, corra a vuestra cuenta. Puede ser, o sea, puede funcionar de las dos maneras, pero el caso es que el común denominador siempre es que hay alguien que no está ahí, que es el guionista, la guionista. Es la persona de la que se olvidan. Es más, hay festivales grandes en los que el festival da invitaciones a la productora y a veces sobran invitaciones, a veces hay algunas invitaciones de más y entonces ahí todo el mundo es como, bueno, pues voy a invitar a mi primo de Murcia también que venga al festival, pero nunca se les ocurre que los guionistas no tenían invitación y se podían acordar de ellos. Claro, esto es un problema estructural y viene mucho de esa idea arraigada de que el autor único de una obra es el director. O sea, entendemos que los actores son las caras visibles y tienen que estar en los festivales, ¿no? Pero la idea del autor único, el director y por supuesto los productores que no se apuntan a bombardeo, ¿no? Ellos siempre están ahí. Entonces, sabemos el problema. ¿Qué podemos hacer?
Pues a ver, como es el problema típico de pasarse la pelota unos a otros, ¿no? Parece a veces como difícil de romper, porque tú cuando preguntas al festival, si osas preguntar al festival, oye, ¿por qué no estamos invitados? El festival va a pasarle la pelota a la productora y va a decir, nosotros es que dimos invitaciones a la productora y la productora decide a quién invita, y si preguntas a la productora te va a decir, es que el festival es que nunca es culpa de nadie, no es invitó a los guionistas. Entonces entras en esa especie de bucle extraño y horrible donde hablas con unos y con otros y no lo solucionas. Que ya empieza mal, porque tener que decir por qué no me habéis invitado es bien desagradable. No, es heavy. Totalmente. O sea, ahí tienes ya que, vamos, es que es vergonzoso, pero bueno. Claro. El caso es que, claro, tú cuando empiezan a pasarse la pelota dices, pues, ¿qué haces? Pues lo que puedes hacer en todo caso es forzar un poco la máquina, que es de lo que venimos también a hablar hoy. Forzar la máquina es fundamental en este caso. O sea, vamos a ver. Nadie, ni las productoras ni los festivales, eso lo tenemos que tener en cuenta, ni las productoras, ni los festivales, ni las plataformas, nadie va a tener los santos cojones de negarte la autoría de tu obra. Esto es así. No, o sea, por norma general, lo que le va a pasar es que se le va a caer la cara de vergüenza. ¿Por qué no me habéis invitado? No, que ¿por qué me habéis invitado? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos? Ya. Te van a poner un montón de excusas, se van a pasar la pelota, lo que sea. Se les va a caer la cara de vergüenza. Recréate en esa vergüenza. O sea, que te lo tengan que explicar. Píntales la cara. ¿No soy yo uno de los máximos responsables? ¿No me decías lo más importante? Lo más importante es el guión, ¿no? Cuando empezamos, ¿no me decías esto? Sí, o sea, la típica frase además que te dicen como de todo a 100 para que tú estés muy involucrado y muy contento en el proyecto, pero luego de pronto se han olvidado de ti. Entonces, esa es la cosa, lo que dice Borja, hay que decirlo. Escuchar las excusas, por lo menos que se tengan que inventar alguna excusa, ya sea me he olvidado, he preferido invitar a no sé quién, pero que te lo digan, ¿no? Porque al final tienes razón, ellos lo saben y no puede ser, ¿verdad? Yo recuerdo una de un, perdón, por el inciso, de un guionista en redes sociales que se hizo la típica cuenta de Twitter, X, whatever, de la serie que había escrito, y él escribió un tuit diciendo, perdona, te he creado, ¿puedes seguirme? Claro, es que la realidad, esto pasa. O sea, a veces, puede ser que se hayan olvidado de ti, que sea honesto, pero ya está, se lo recuerdas. Claro. Te has olvidado de mí. Venga, reconócelo. Subsánalo ya si puedes. Claro. A ver, hay una cosa que tenemos a nuestro favor. Y es que en nadie, en los festivales, pues yo qué sé, las entregas de premios, en los que nadie quiere que que haya una persona disgustada por esto. Nadie quiere un conflicto, nadie quiere un ruido más allá de los flashes de las cámaras, ¿no? Entonces, o sea, lo que siempre hablamos de la crisis reputacional, nadie quiere que tú salgas a decir. Lo hemos visto, compañeros que se han quejado de esto. Nadie quiere que esto pase. Entonces, aprovéchate de eso. Aprovechate de esa situación. Perdón, sí. Coveaga y San José se quejaron en su momento de que no podían entrar a la gala de los Goya, puede ser por la puerta principal, que era como... Y aquí estamos, en la puerta de atrás, porque somos los guionistas de la película, que lo ha reventado en taquilla, pero por lo que sea... Exacto. Y eso se comenta luego y es como muy, muy divertido, o sea, en el fondo, porque podemos hacer un poquito de sangre de ello. Pero, o sea, realmente tampoco, todo esto no lo decimos solamente porque hay que desahogarse y tal, no, o sea, lo que tenemos es un objetivo que es llegar ahí al festival, por eso hemos venido a hablar de esto, ¿no? O al estreno, donde sea. Sí. Por eso, esto hay que decirlo y cuando lo haces, es posible que te acaben invitando. Bueno, es más que posible, es que normalmente te acaban diciendo, vale, pues genial, pues ven, o sea, te esperamos con los brazos abiertos. Pero entonces ahí viene la segunda pantalla que tienes que superar, que es la del dinero. Es que no hay dinero para invitarte y que poder pagarte los gastos de alojamiento y transporte. O sea, es una especie de ven, pero con la boca pequeña. Claro. Que ahí es cuando te acuerdas, en ese momento en que firmaste el contrato, que tenías que haber cogido y haber dicho, pues mira, te voy a cobrar 2.000 euros más por el guión o 1.000 euros más para pagarme el alojamiento y el transporte. Cuando te olvides de mí, esto funcione muy bien y no me invites. Ahí es cuando tenías que haberlo hecho. Entonces, esto del dinero... no hay dinero, es verdad, te lo van a decir, pero ¿qué haces ahí? Aún así, no te rindas. No te rindas. Aquí venimos. No te quedes en el tapizo. A ver, intenta buscarte la vida. Sabemos que no todo el mundo se puede pagar acudir a un festival, la estancia, sabemos lo que cuesta ir a festivales. Pero, por ejemplo, en Dama tienes la opción
de apuntarte al proyecto, a Dama Proyecta, que es una ayuda económica para los socios de Dama para este tipo de cosas. Okay. Mira. O sea, ¿no? Tiene un tope económico, Diana nos explica un poco. Eso es, o sea, tienes el programa Proyecta, si tú eres socio de Dama, puedes solicitarlo, tiene un tope económico para que tampoco pidas aquí y demás, claro, que no somos pero actores, que es un tope que está bien, por lo menos para ir a uno o dos festivales importantes en los que tú tienes que estar y debes estar. Y el tope, de hecho, es para los festivales nacionales, tienes 6 meses de carencia, o sea, cada 6 meses es hasta 900 euros. Okay, o sea, no tienes por qué pedir los 900. Si te cuesta 400 euros asistir, pues bien, lo pides y ya está. Okay. Y luego para los festivales internacionales, aquí son 12 meses de carencia, pero tienes hasta 2.000 euros. Simplemente tienes que tenerlo todo muy bien acreditado y justificado, que es pues que se confirme que te han invitado a ese festival, que normalmente si es una serie, película estrenada, va a estar ahí en la propia web y anunciado. Y luego pues tener todas las facturas de alojamiento, transporte, etcétera. Y con esto tú pagas el gasto y luego te lo reembolsan, con lo cual está muy bien. Sí, o sea, vale. Tienes tu invitación porque has forzado la máquina, te han dado dinero o has podido sufragarte tú, estás ahí. Vale, esto no es el final del camino, ¿vale? No basta con que estés ahí sentado en tu silla viendo todo. No. Tú no has venido aquí solo para esto. Está muy bien. Tú eres parte del equipo ya. Tienes que estar ahí. Tienes que estar en la alfombra roja, tienes que hacer el camino con todos, tienes que salir en las fotos. Tienes que estar de verdad como parte del equipo con toda esa gente que pone poses y se toca los gemelos, ¿no? Para salir bien en las fotos. Pues sí, es que además estás ensayando ahí la pose de la foto para algo. O sea, esto es para este tipo de cosas. No vas ahí para estar sentado. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Porque también puede pasar que luego llegues allí y es como usted quién es, se olviden de ti y ya está. Claro. Entonces, lo que siempre aconsejamos es anticiparte en el momento que tú sabes que ya vas a estar, es llamar a la gente de prensa. Y la gente de prensa está en muchos sitios. Está las personas de prensa de la productora, pero también de la plataforma, etcétera, que son a los que les envían la famosa agenda. Claro, o sea, entonces, esa agenda es tu objetivo. Tú tienes que estar en esa agenda. La agenda es lo más importante. Si estás en la agenda, estás dentro. Sí. Es decir, en la agenda hay una serie de nombres, este va en este coche, este no sé qué, o van a no sé dónde. Si estás en la agenda, está tranquilo porque estás dentro. La de veces que habrá pasado esta cosa de vas a un festival o a una entrega de premios y te dicen... que hay agenda, nunca. A mí no me ha llegado. Ya creo que me la mandarán ahora, seguro que ha sido un error. Nunca llega. Sí, no, la agenda no llega. Nunca llega. Es que nunca va a llegar. Haz porque llegue. Claro. Porque es que os prometo que si tú vas con toda la seguridad y le dices a alguien, soy el guionista, soy el creador de esto, ¿por qué no estoy en la agenda? Esto es lo que va a pasar. Claro. Dilo, colócame en esa agenda. Cuesta mucho. Te paso mi nombre, te paso mi mail, te paso mi teléfono. ¿Dónde está el transfer? Y apareces allí, además, tú la cosa del objetivo, ¿dónde está el transfer que te lleva a un sitio? ¿A qué hora es? Contad con que somos dos, ¿eh? Lo digo para los coches que a veces está... Ese tipo de cosas. Y lo tienes que hacer. Y muy importante, no es una cosa menor, el maquipelu del festival. Parece mentira que venga yo con este aspecto a hablar de peluquería un día como hoy, pero esto también es muy importante. Los festivales tienen, hay que ser un poco cookie, o sea, los festivales tienen maquillaje y peluquería para actores, actrices, para directores, directora y para todo Quisqui que está allí invitado muchas veces. Para entonces, que no como Ernesto de Hanover. Totalmente. O sea, ya que vas a estar, pues por lo menos que te dejan sitio en la foto, aparece un poco bien. Entonces, yo voy a aprovechar este momento para dar las gracias a Beatriz. ¿Dónde está la cámara? Beatriz, en Los Feroz. Yo no estábamos muy invitados, Borja y yo. Por lo que sea. Acabamos este camino que hemos escrito, acabamos haciéndolo paso a paso y una vez allí yo dije, ¿quién es la persona que organiza esto? Me pasaron el teléfono de Beatriz y no cuento esta anécdota por nada, o sea, lo cuento porque... Esa señora fue realmente sabia, la persona más sabia del mundo. Que claro, es que porque tú le dijiste, oye, yo que yo soy guionista, soy la creadora, ¿no? Sí, o sea, yo tuve que le dije, Beatriz, lo más seguro es que mi nombre no esté en esa agenda. No esté en tu agenda. Yo ya sé lo que es la agenda, pero en la tuya puede que yo no esté. Entonces, yo le expliqué, le dije, pero al final estoy en el festival, ya me han invitado, por fin, y... quiero ir un poco bien. Entonces le dije, soy creadora de la serie. Y ella me dijo, ¿cómo puede ser? Y dijo, que no estés aquí. ¿Cómo vas a estar aquí? Y me dijo, sin vosotros no hay historias. Correcto. Dije, claro. Beatriz,
Y me dijo, ¿a qué hora quieres la cita? La Y ahí me mejor persona metió. de España ya, O desde sea, este momento. sin vosotros no hay historia, me lo dijo la persona que organizaba la peluquería del maquillaje. Claro. Si lo dice la señora de la peluquería, por favor, gente, todo el mundo que se apunte a ese carro. Y muy bien. Y muy bien hizo ese trabajo, Beatriz. Gracias, Beatriz. Sí, luego no miréis las fotos, o sea, no sé si... pero, digo nada, no he dicho nada. pero bien, se hizo lo que se pudo. Lo que queremos decir con esto, ¿no? que ha habido mucho chascarrillo, mucha broma, pero es verdad. O sea, creo que, como hemos dicho, es un problema estructural y no va a cambiar en general por sí mismo. Entonces, creo que nosotros tenemos que forzar un poco la máquina que hemos dicho, ¿no? Y todo esto se resume en una frase de una gran pensadora que anticipó ya todo esto, que el poder no te lo dan, hay que cogerlo. ¿no? Que es, sí. Seguramente, o sea, de La hecho, hemos dicho varias se ha veces, comentado alguna vez ya Sí, en sí. ese Seguramente fue podcast. Beatriz, claro. Y la gente que nos escucha sabrá quién Sabe es. perfectamente que esta gran perfectamente. pensadora Y no es- es Beatriz, es pensadora, es y Beyoncé. esta otra, Beyoncé, efectivamente. Lo dijo. Hable Y hasta aquí la Beatriz. turra de hoy. Pues muchísimas Estupenda. gracias, Sí. queridos. Nos vemos en los festivales. Sí. Espero. Si podemos. Si, sí, si alguna vez nos vuelven a Eso mirar, es. No que me no ocurrirá. sabemos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es para Alma Responde y que nos vemos en 2 semanas, no en una semana, en Esto ya se ha hecho. Un miércoles más. Pues ya está. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Datel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.